17:50. Vamos con nuestro primer invitado. Está en la plataforma Zoom el señor Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista agropecuario y vamos a hablar sobre la relación comercial de Ecuador para el nuevo periodo de gobierno. Bueno, en principio, analizar lo que continúa sucediendo en el caso de los aranceles globales aplicados por Estados Unidos pese a esta suspensión de 90 días. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos quienes nos siguen en las redes y nos escuchan en la radio. Gracias a usted. Ahora, esta suspensión, esta tregua aparente de Donald Trump, porque claro, lo que dijo él era que cualquier país que no haya protestado o que no haya alzado ninguna ceja, pues tenía la oportunidad de hablar con Washington, con la Casa Blanca. Pero nada dijo de estos países que se mantienen con el 10% de arancel, como el caso de Ecuador, y que tampoco es que ha hecho ninguna protesta. Incluso, pues sabemos cuál es la postura de Daniel Noboa Asín, y ayer en la entrevista con CNN confirmó que lo que se hizo, más bien por el contrario, en lugar de generar más polémica o de aplicar estas salvaguardias en el mismo nivel, fue bajar algunos aranceles, incluso para temas de vehículos y otros productos. ¿Usted cree que esto se va a poder superar en el corto plazo? Ya hay una delegación con la canciller y demás. ¿Qué tan factible es? A ver, el presidente Trump, si bien ya lo había anticipado previamente, el tema de se me fue la palabra aranceles ahorita, pero básicamente es la correspondencia. O sea, tú me pones un arancel y yo te pongo el mismo. Que en este instante el Ecuador tiene que acordarse que nosotros tuvimos las preferencias arancelarias por muchos años, el ATPDA, y estamos trabajando ahorita como país para una nueva norma que es la ley IDEA, que precisamente nos permita tener preferencias arancelarias unilaterales. El Ecuador históricamente ha mantenido ciertos niveles de lo que se han denominado irritantes en las negociaciones con Estados Unidos, permisos de importación y aranceles, que ya por lo menos en el caso de vehículos fueron retirados para este año. Es evidente que Estados Unidos es nuestro gran socio comercial nuestro y hay que ver cómo subsanar estos problemas con miras a lo que el presidente Trump mismo ha abierto, la posibilidad de tener ya una relación bilateral y un acuerdo bilateral para buscar mejores días en el libre comercio con Estados Unidos y Ecuador. Yo creo que esa sí ha sido una política de Estado del país desde hace muchos años, probablemente la única, como política de Estado que ha superado 4 gobiernos. Seguimos en el proceso de apertura comercial, lo cual es importante. Claro, lo que pasa es que, en efecto, lo de el ATPDA, que data de hace más de 20 años, luego el SGP entre los gobiernos de Moreno y Lasso, todo eso se desmontó en el primer caso porque, bueno, no hubo la gestión en un gobierno que llegó justo por el año 2007, ¿no? O no le interesaba al menos ese tipo de gestiones. En el asunto del SGP porque tenía un plazo, un término puntual, y de allí hasta la fecha, pues, el Ecuador siempre ha estado soñando con un acuerdo comercial en el caso de Estados Unidos, pero también sabemos cuál es la filosofía y la política de Donald Trump. Usted bien señalaba lo de la ley IDEA, que fue impulsada incluso en la época de Guillermo Lasso, pero eso está allí en el Capitolio, quizás penando, ¿no?, entre el debate, el diálogo y demás, y cuando ha vuelto Donald Trump al poder, y que, como le digo, sabemos cuál es su filosofía, lo está demostrando con estos aranceles globales. ¿Cuál sería entonces, según su visión, el panorama para el país? ¿Tiene o no un margen de maniobra el presidente Daniel Noboa? Fíjese que, por ejemplo, Nayib Bukele sí ha tenido una visita oficial con Donald Trump, sí estuvo en el despacho, en la oficina oval, pero después de ese encuentro informal entre Trump y Noboa, no conocemos de que exista una visita ahí sí oficial como debe ser. A ver, yo creo que las buenas relaciones entre los presidentes siempre son importantes. Sí, se ha dicho sobre si fue en Mar-a-Lago, si fue en un restaurante y que no ha sido en la Casa Blanca. Creo que hay una buena relación y eso hay que reconocerlo y mantenerlo. Ahora,
el caso de esto también fue cuestionado. El Salvador estuvo dentro de los aranceles globales, al igual que el Ecuador, Colombia, Perú y etcétera, porque son más de 100 países que están ahí. Pero ya hubieron acercamientos. Ya hubieron tanto acercamientos en la visita del sector privado acompañando a la canciller a tratar el tema, como hubo la decisión del COMEX de reducir el arancel a los vehículos norteamericanos. Para mí esos son dos eventos que demuestran la predisposición positiva del Ecuador para negociar. Esto de aquí son los hechos que han generado que estemos en la lista, que ya estamos ahorita con arancel cero en ese plazo de 90 días. Sí estamos en ese listado. Ahora lo que hay que hacer es, lamentando la salida del ministro de la Producción, pues ya ver cómo acelerar los procesos lo más ágilmente posible para entrar a procesos de negociación reales. No podemos desconocer que el brócoli, un gran producto de exportación de la sierra y al igual que flores, están pagando casi el 7% flores y el 15% el brócoli, que si le aplicamos el arancel adicional, estaríamos hablando del casi 17 y 25, cuando Colombia y Perú en esos dos productos están en cero, más Colombia que Perú. En otros productos, igual, esos países, cuando tenían que negociar el acuerdo de libre comercio, lo hicieron en su momento y nosotros quedamos por fuera por decisiones políticas, inclusive del año 2006, para ser exactos, que fue antes del presidente que ahora ni siquiera puede visitar el Ecuador ni por turismo porque anda prófugo por ahí. Bueno, en todo caso, pues usted advierte que esto sería cuestión de cuánto tiempo en virtud de los acercamientos. Yo entiendo que la canciller permanece varios días allá en Estados Unidos al fragor de toda esta negociación, este acuerdo, hasta consolidar lo que se busca. A ver, yo creo que no es solo un tema de Cancillería el aspecto. La primera persona que se acercó al Departamento de Estado norteamericano fue el canciller argentino, pero luego de eso ha habido presidentes que se han acercado. Este ya es un tema en el cual el Ministerio de Comercio actualmente, o sea, producción, industrias, etcétera, un nombre larguísimo, debería estar con una agenda prácticamente permanente allá, con un delegado permanente, ya viendo cuáles son los irritantes, viendo cuáles son los temas que incomodan y viendo cómo mejorar la situación. La balanza comercial Ecuador-Estados Unidos es una balanza bastante equilibrada, no es que es solo uno mueve producto, más bien creo que eso nos favorece, porque es el otro aspecto que el presidente Trump ha tomado y ha considerado, que no es solamente aranceles, sino también balanza comercial. Veamos cómo se lo puede hacer. Ya se acabó las elecciones, ya el 13 de abril se terminó, ya estamos a 16, ya ahorita, a mi criterio, deberían estar ya una delegación allá, y qué mejor que esté acompañada del sector privado, porque es el sector privado el que al final del día se ve beneficiado o perjudicado por estos aranceles, pero reconociendo con una sola nota que los aranceles a quienes más perjudican es a los ciudadanos, ¿no?, de los distintos países. Claro. Porque les encarecen la vida. Así es, totalmente. Ahora, usted también planteaba que no solo se vaya a negociar estos productos estrella, que son el camarón, el banano y el cacao, que no tenían ningún tipo de arancel, ni 50 centavos pagaban de arancel. Ellos venían con este beneficio y lo han capitalizado y potencializado. Planteaba que se haga lo mismo de manera uniforme en la negociación o en los acercamientos con brócoli. Yo me imagino que también se suman otros productos como las frutas exóticas, puede ser pitahaya, puede ser también otras frutas como la uvilla. Estas frutas que han ido saliendo de alguna forma poco a poco y que ya han tenido su espacio en el mercado internacional. A ver, yo te digo honestamente, limitarnos a una lista de productos sería una locura. Así de claro lo digo. Debemos pensar en lo más amplio posible y tener un acuerdo de última generación con Estados Unidos sería lo ideal, donde no solamente estemos hablando de si el brócoli, si la alcachofa o el camarón,
deberíamos estar hablando de producción ecuatoriana, los insumos norteamericanos que son importantes para el Ecuador, sean estos en tecnología, en materias primas, en maquinaria, y ver algo ya como un acuerdo para mediano o largo plazo. No solamente quedarnos en algunas cosas. Obviamente, al igual que en todos los acuerdos, probablemente habrán productos que estén completamente excluidos, al igual que podrían presentarse productos que tengan márgenes de desgravación en periodos de tiempo, obviamente, como lo hemos tenido con Europa, como lo hemos tenido con otros países. Y justo de eso quería hablar. ¿En qué medida el Ecuador, visto este episodio, que no es nada fácil, en torno a Trump, su política comercial internacional, su misma personalidad, ¿no? Que es insospechable, que es irascible, que es explosiva, ya ante ese tipo de circunstancias, es decir, no se sabe con él, yo a veces pienso que no hay garantías, para ser franco, ya. ¿Hay alguna especie de alternativa para generar una línea de vista en otros mercados, no sé si en Asia Oriental, en Asia Meridional? Esto al margen de lo que ya tenemos con el acuerdo multipartes, ¿no? Desde el año 2017 con la Unión Europea. Fíjense, ya mismo vamos a tener una década ya con ese acuerdo comercial y creo que ha ido muy bien. De hecho, los desgravámenes progresivos ya en algunos productos están por terminar, que es el plazo, no el tiempo que usualmente se da de 10 años, algo que también sucede con el banano, con el camarón, en el caso de China, ¿no? Y en el caso con Europa teníamos hasta 17 años, en lo que en la área que más estuve monitoreando, que era quesos maduros. Sin embargo, sí creo que debemos ir viendo cuáles serían las posibilidades. También tenemos que reconocer que el presidente Trump tiene una situación, una guerra comercial declarada prácticamente ya con el tema China, y nosotros tenemos un acuerdo con China, con quien también tenemos otro tipo de negociaciones. Entonces, yo creo que no es un tema de escoger Estados Unidos o China, como se lo ha planteado en algún momento, sino sentarse en una mesa y decir, ok, yo necesito esto de China, yo necesito esto de ti, Estados Unidos, tú necesitas esto de mi lado, China también puedes ayudarme. Soy un país, al final del día, que sí estoy jugando en el mercado internacional. El Ecuador es un gran jugador en el mercado internacional de varios productos. Eso me parece que estamos cuartos o quintos en camarón a nivel mundial, estamos primeros o segundos en palmito, estamos en lo que es banano, hemos peleado siempre los primeros puestos a nivel mundial. Entonces sí creo que también esas son herramientas que podemos sentarnos a negociar. Lo que no debemos hacer es esperar hasta que el 24 de mayo se posesione el presidente. Ya está definido. Debemos estar trabajando en eso ya. No podemos esperar. Y esta es una gestión que corresponde en la parte política al sector público, pero con el respaldo absoluto del sector privado, porque esto ya trasciende las decisiones únicamente privadas de mercados y negociación individual. Pero sí anticiparía yo que deberíamos buscar un acuerdo de última generación con Estados Unidos, pensando ya en el famoso TLC que está tan rezagado desde Bien, gracias. La última vez fue en el año que nos sentamos a negociar en el año 2006, y recordemos que fue el mismo presidente Trump, si no me falla la memoria, con el presidente Moreno, que se sentaron en el Salón Oval, en la Casa Blanca, y hablaron del potencial acuerdo comercial. Bien, va a continuar la entrevista mi compañera Gabriela Castro. Gabriela. Gracias, Jorge. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido al Borde de la Noche aquí en Forever. Ahora, si bien es cierto, el Ecuador pues tiene intenciones de hacer acercamientos con los Estados Unidos y también diversificar sus mercados, en estos próximos 4 años hasta el 2029, ¿cuáles podrían ser los frutos para atraer esas inversiones al país? Porque cuando uno firma un tratado o un acuerdo, los frutos se ven más a mediano plazo. Es que generalmente es a mediano plazo. El Ecuador ha sido un país que desde el año 2006, 2007
ha estado muy alejado de lo que es la inversión extranjera directa. Entonces, más bien lo que hemos visto es cómo empresas ecuatorianas han sido compradas por empresas de otros países, que sí es una suerte de inversión, pero es más bien coger una empresa y cambiarle de dueño, más que coger y inyectar capital. Recordemos que, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair no fue una inversión extranjera. Coca-Cola Sinclair fue un préstamo. Y un préstamo caro. Más bien lo que nosotros necesitamos es inversión, y para inversión ya no es solamente un acuerdo comercial, por más que sea de última generación, sino también tener reglas claras y estables. Tenemos que solucionar un tema en materia laboral, tenemos que solucionar un tema que curiosamente el pueblo ecuatoriano dijo que no al tema de los arbitrajes internacionales, que tenemos que buscarle una salida a ese tema. Necesitamos indiscutiblemente darle certezas al inversionista. Nadie va a venir a invertir cuando no tiene certezas. Y confiamos, al igual que confían los mercados internacionales, que con la ganancia del presidente Noboa y la continuidad en el mando por parte de él, pues estos mercados internacionales quieran venir más al Ecuador. Lo han dicho claramente con la reactivación de los bonos de Ecuador y la caída del riesgo país. Han sido dos ejemplos clarísimos de cómo esto es confianza. Habrá que pulir algunos otros aspectos que lo tenemos en pendiente. Sí, ¿cómo qué aspectos, Rodrigo, habría que pulir? Como le decía, primeramente, con las negociaciones internacionales, lo primero que hay que hacer es ir eliminando aranceles. Entonces, con los Estados Unidos ya lo hablamos, pero la misma situación con Estados Unidos la tenemos en otros mercados. Lo que nos pasó con México, que ya con las declaraciones de la presidenta, pues vemos que la situación con México se va a ir complicando más, en cambio. Pero ahí había un tema de acuerdos. Sí, Rodrigo, ¿y qué tanto nos puede perjudicar no reanudar las relaciones con México? Tal vez no porque Ecuador no quisiera. Ya hemos escuchado a Claudia Sheinbaum, que incluso va en tenor a lo que decía Nicolás Maduro, es decir, desde México no hay ninguna intención de restablecer ese puente comercial diplomático con el Ecuador. ¿Qué tanto puede perjudicar esto al país? Al final del día, el no tener buenas relaciones, a los primeros que perjudica es a los ecuatorianos que están viviendo en México y a los mexicanos que están viviendo en Ecuador. México, por ejemplo, tiene grandes y muy importantes inversiones en Ecuador. La posición de la presidenta es, por decirlo menos, absurda. El caso de Venezuela es distinto, hay mucho menos inversión venezolana en Ecuador, pero en el caso de México sí hay importantes inversiones acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo recuperar los al menos 20 años de acuerdos comerciales que tienen nuestros vecinos con el resto del mundo, porque no es solamente quedarnos entre México o China o Estados Unidos. Realmente el Ecuador, a raíz de que el presidente economista aprendió a usar o le recordó el uso de la calculadora en el 2016, que se dio cuenta de lo que implicaba no suscribir el acuerdo multipartes con la Unión Europea, pues recordemos que más rápido que inmediato se cambió de ministro de Comercio Exterior y a pesar del discurso politiquero, en diciembre teníamos un acuerdo suscrito y aprobado por la Asamblea Nacional que entró en plena vigencia en el 1 de enero del 17. Y esto sucedió en 4 meses. Hemos seguido avanzando. Ha venido el EFTA, mejoramos la situación con Chile, está Canadá, está Costa Rica, está la China. Entonces yo creo que ese es un trabajo que hay que continuarlo, porque los más beneficiados con un acuerdo comercial, aunque sí hay sectores que se puedan sentir amenazados, pero los más beneficiados son los ciudadanos que, por un lado, tranquilamente tienen productos más baratos que vienen de esos países o insumos más baratos para producir, al igual que los mismos ecuatorianos que están en las cadenas productivas de productos que pueden salir a esos países. Y como dije inicialmente, el Ecuador ha sido un gran exportador
no de los últimos 20 o 30 años. Nosotros comenzamos como exportadores importantes en la época de la colonia. Hemos exportado toda la historia republicana, boom del cacao, camarón, cascarilla, banano, café. Ahora el tema del cacao, por ejemplo, tenemos que potenciar el incremento de volúmenes porque nos hemos visto muy beneficiados por el tema precio. Pero frutas tropicales, o sea, la riqueza del Ecuador para compartirla con el mundo entero está aquí. Y lo que a veces nos falta es un poco de inyección de capitales y confianza. Sí, y aún así, con todas esas bondades, Rodrigo, no tenemos los índices de inversión extranjera directa que esperaríamos. Es que ahí regreso. ¿Por qué es que no tenemos inversión? Porque tenemos leyes laborales un poco extrañas que van en contrasentido al mundo entero, porque no tenemos arbitrajes internacionales, porque nadie va. O sea, si yo me peleo con, el ejemplo más absurdo, me peleo con Radio Forever, no va a ponerle a Gabriela Castro del árbitro, porque no funciona. Uh-huh. Ese tipo de disparates que se dieron a raíz de la Constitución del 2008, ya en términos jurídicos, pues son los que hay que ir subsanando poco a poco para ir recuperando los espacios de inversión que en los últimos años, no solamente del último presidente, sino de los dos últimos anteriores, no nos han ayudado mayormente. Ahora, a su criterio, Rodrigo, entonces, ¿qué reformas constitucionales serían urgentes para darle mayor seguridad jurídica al inversionista extranjero? Creo que el tema del arbitraje internacional, si bien hay un pronunciamiento popular, hay que ver cómo subsanar ese tema. Ya eso es en materia constitucional. Creo que en materia, como les mencioné, en materia laboral hay que pulir algunos aspectos, porque no es solamente, cuando hablamos de materia laboral, no solamente hablamos del salario. Uh-huh. Estamos dentro de los más altos de América Latina, pero no es solo el salario, es la falta de productividad laboral, además de los sobrecostos adicionales que tenemos. En el Ecuador, ni los ecuatorianos quieren contratar a ecuatorianos. Peor aún una empresa de fuera, y más aún cuando las reglas del juego se las cambian a cada rato. Entonces tenemos 38, me parece, proyectos de ley ahorita en materia laboral en la Asamblea, de los cuales uno tenía un aspecto pro empresa. Y si la empresa no tiene certezas, el empresario no invierte, pues. Por eso es que el Ecuador tiene tantos emprendedores, y los emprendedores son los que menos mano de obra generan. Y estamos estancados en un 34%, 35%, inclusive inferior al periodo prepandemia de empleo pleno. Ok, ¿y qué daría? Sí, ¿y qué daría o a qué nos referimos con esa seguridad o tranquilidad? Por ejemplo, que exista una armónica relación ejecutivo-legislativo, aunque realmente la política comercial exterior no debería estar sujeta a si el legislativo y el ejecutivo pues tienen buenas relaciones, sino veamos a Perú, por ejemplo, que vive capítulos muy convulsionados en su política, pero tiene una inversión extranjera directa mucho más alto que nosotros. A ver, Perú tuvo una constitución en el año 93, una constitución no es tan pro empresa como nos gustaría o como se lo plantea, pero sí tiene algo importantísimo. Perú tiene una división clara en lo que es político y económico. Tiene un presidente de Banco Central que ha durado muchos años, en donde, a pesar de todos los problemas políticos, ahora vemos que un nuevo presidente va a la cárcel a acompañar a otros dos más. Y el anterior, Fujimori, que fue el que propició esta constitución, falleció él estando preso. O sea, a pesar de los problemas políticos, la economía ha funcionado porque tuvieron certezas económicas. Nadie está pensando en sacarle la plata al Banco Central, nadie está pensando en sacar bonos del IES para ver cómo financio el gasto público, no estamos hablando de regalar bonos a diestra y siniestra, estamos viendo que el sector privado tenga inversión.
Tenemos que eliminar el famoso impuesto a la salida de divisas. Ese famoso impuesto a la salida de divisas no hace más que encarecer incluso los dineros que vienen del exterior para fomentar el crédito nacional. Por eso es que en Perú consigues un crédito al 6% y aquí, en el mejor de los casos, con tasas preferenciales de la banca de propiedad pública, estás al 7,5%, en el mejor de los casos. Y si teníamos el crédito que se tuvo con Guillermo Lasso de hasta 30 años, el 1%, era porque 15% eran subsidiados por el gobierno. Entonces el crédito era del 16% en términos reales. Y los subsidios los pagamos los ecuatorianos. Colombia y Perú no tienen subsidios a combustibles. Nosotros sí. Y han fomentado muchísimo el contrabando, porque obviamente se vuelve atractivo, pues. Sí. Ahora, Rodrigo, para ya culminar, un poco sobre sus reflexiones o expectativas, que un poco ya lo hemos tratado a lo largo de la entrevista, pero ya a manera de conclusión, sus expectativas prácticas, medibles, reales, sobre estos 4 años de gobierno 2025-2029. En efecto, pues no se puede traer la inversión de la noche a la mañana, la inversión extranjera, por ejemplo, pero sí se pueden hacer grandes intentos, o por lo menos ya recibir los frutos de lo que se ha cosechado, se ha sembrado pues años atrás. ¿Cuáles son esas expectativas reales que sí se podrían concretar para este nuevo periodo de gobierno, Rodrigo? Creo que tendríamos que ver cuál de la obra pública se puede concesionar, y no hablo de alianza público-privada necesariamente, hablo de concesionar, como se dio el caso del oleoducto de crudos pesados. 20 años ahorita está en manos del gobierno nuevamente. O sea, fue una inversión privada pura. ¿Por qué no pensar en vialidad? ¿Por qué no pensar en generación eléctrica? Ya algo se ha hecho en proyectos solares, eólicos y geotérmicos. ¿Por qué no buscar en estas leyes cero apagones, la 1.0 y la 2.0, que es la que está vigente, cómo abrir un poco más para, a través de este tipo de mecanismos, generar más recursos? Definitivamente sector minero y sector petrolero son grandes generadores de inversión, que lo que quieren es saber sobre qué reglas están jugando. Petroecuador hay que ver qué hacer con Petro. Petro tiene un problema muy grave y es la principal empresa del Ecuador, con una declinación sostenida en producción. Entonces el menú de temas que tenemos es bastante amplio y creo que muchos de estos ya los tenemos claros. Es, como le digo, en energía, infraestructura, para comenzar. El tema de arbitrajes es fundamental para poder atraer a cualquier sector de la economía, y de ahí seguir viendo qué otras opciones tenemos, y las reformas laborales sí son importantes. Bien. Son varios de los criterios de Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario. Hemos tratado pues varios temas, desde las relaciones comerciales con Ecuador hasta las oportunidades de crecimiento que tiene el país en sectores estratégicos. Rodrigo, gracias por habernos acompañado aquí al Borde de la Noche en Forever. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, amigos, 6 de la tarde, 20 minutos. Vamos a una pausa y volvemos.